A comenzar, muchas gracias por haber aceptado, Elsa. ¿Me escuchas bien? Te oigo perfecto. ¿Y usted cómo? Excelente, excelente. Muchas gracias. También te escuchamos bien y te vemos muy bien, que eso nos alegra acá en Morelia. Esperemos que todo esté bien en Cuernavaca, que todo esté, pues vamos en su momento de calidez. Y vamos a comenzar primeramente. Pues a leer un breve recuento, ¿no? de una presentación que tendrá que ser sencilla, porque cuando tenemos una semblanza y una trayectoria así es muy complejo discernir qué se dice. No, de, de- de- bríncatela. No, no hace falta. este, yo sí quiero decir algunas cosas, Elsa. Mira, yo quiero decir que ella es licenciada maestra y doctora en filosofía por la UNAM y que desde 1984 ha sido profesora en la UNAM. Ella ha impartido diversos cursos, ¿no? En la UNAM y eso en cuanto a su labor de formación de personas. Quiero nada más un recuento, al menos eso nos permite como acortar eh, en el reconocimiento. Voy a comenzar con los últimos premios que ha recibido. Ella en el 2019 recibió el Premio Iberoamericano de Poesía Ramón López Velarde. Eh, Recibió la medalla Bellas Artes en 2012, luego el premio Puestate, el Premio Nacional de Artes y Literatura en la rama de Lingüística y Literatura. Ha recibido el premio Roger Calois para autores latinoamericanos París 2010. Es Premio Universidad Nacional por Creación Artística y Extensión de la Cultura 2009. Es Premio Javier Villarrutia 2007. Es Premio Jaime Sabines Gatien, Quebec, Canadá 2007. Es Premio Interamericano de Poesía Jaime Sabines 92. Premio Nacional de Poesía Aguascalientes y podríamos continuar. Yo quiero decir también que ella actualmente es creadora emérita del Sistema Nacional de Creadores de Arte, del cual fue miembro desde el 94, y durante este tiempo ha escrito 17 libros de poesía, 4 de ensayo, publicó 10 libros de traducciones de poesía del inglés y el francés, ha tenido diversas becas importantes internacionales, entre ellas el del Ministerio de Cultura de Francia, de la Universidad de Iowa, de la UNESCO, la Universidad del Egeo, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo quisiera decir que para nosotros es un gusto enorme poderte tener aquí. Elsa, no voy a nombrar toda tu obra, nos llevaría a otro congreso, así que me encantaría mucho darte la bienvenida y decir que estás siendo escuchada con mucho ánimo, mucho entusiasmo y que pues te dejo el micrófono, Elsa. Muchas gracias, Jico. Soy yo quien te agradece a ti la invitación a participar en este congreso. Me encantaría poder hacerlo de manera presencial, pero pues ya es bastante poder hacerlo al menos a distancia. Espero que no se vaya la luz, porque eso ha estado pasando toda la mañana aquí en Cuernavaca. Por las dudas, Jico, te mandé mi conferencia en texto. Sí, y ya Si la eso tengo, te Elsa. va, tú lo sigues leyendo. Ok, Y perfecto. si está muy largo, lo cortas. Espero que no sea demasiado largo. Quiero felicitarte por esta iniciativa, por todo el proyecto sobre la paz que se remonta ya a muchos años y por tu libro que espero que salga muy pronto y que tuve apenas la ocasión de ver en manuscrito. Espero que esta conferencia no repita mucho de lo que seguramente se habrá dicho. Me habría encantado poder estar en todas las sesiones, pero no me fue posible. Y voy a leer porque no me fío de mi memoria, ni de mi tendencia a divagar.
entonces pues leeré la conferencia. El tema del Congreso me ha obligado a reflexionar sobre asuntos de enorme valor y de vigencia permanente. Quisiera señalar que la paz, que es su enfoque básico, no ha sido objeto de estudio para mí, pues mis indagaciones, excepto un breve artículo sobre el concepto de ahimsa en el Yoga Sutra de Patanjali, han seguido otras vías. Por esta razón, la presente conferencia partirá básicamente de una reflexión personal que estará bastante ajena al contexto de los estudios académicos actuales sobre esta cuestión y espero que no se dispare mucho de la reflexión del Congreso. Quienes me conocen podrán dar fe de que no soy una persona beligerante ni agresiva, ni estoy tampoco en favor de ataques terroristas ni de guerras de ningún tipo. Si menciono en el título de esta conferencia una educación para la guerra, que es su título, es pensando en la paz. Y ante este tema, sin embargo, no he podido evitar hacer ciertas reflexiones. Una de ellas, muy elemental, es que la agresividad y el impulso de lucha, como sabemos, son parte de un instinto de supervivencia, sin el cual quizá no existiría ya la especie humana. Esto de ningún modo justifica la agresión y la violencia gratuitas, que es una conducta que difícilmente se encuentra en especies animales, aunque abunda entre nosotros. Pero creo que debemos de tener en cuenta que ese impulso de lucha es uno de nuestros elementos constitutivos. Partiendo de esto, cualquier reiteración unilateral sobre la cuestión de la paz me llevaría a preguntarme qué sería, no hablo del mundo, sino del arte, sin guerras. No existirían, para empezar, ni el Ramayana ni el Mahabharata en la India, ni en Occidente la Ilíada, como tampoco la Odisea, su secuela que sobrevivió. Otras se transmitieron a través de la tragedia griega, que no habría surgido, ni los frisos del Partenón que representaban batallas, ni siquiera el Partenón mismo, consagrado a una diosa de la guerra. No tendríamos las sagas nórdicas del rey Arturo, ni el poema de Biossin, ni el cantar de Roldán. No existiría tampoco el teatro de Shakespeare, ni la pintura de Rembrandt, con su juego constante de claroscuros, o la de Caravaggio, ni la música de Beethoven, ni la de Wagner, ni Tolstoy, ni Dostoyevsky, etc. Esto, en la tradición occidental, que nos guste o no, es la que nos ha formado. Y no entro en los legados prehispánicos o de otras partes. Sería inacabable. No habría siquiera erotismo para acabar pronto. El arte sería sumamente plano, anodino y aburrido. Esta es mi preocupación. Está muy bien y es indispensable pensar en una educación para la paz, pero ¿por qué no también para la guerra? O quizá ni una ni otra, una educación para la vida y ¿por qué no para la muerte? Esto último es una carencia grave en nuestros tiempos, como pudimos constatar durante la pasada pandemia. Todo el mundo estaba aterrado. No olvidamos de que la vida es paz y es guerra, es nacimiento y muerte, es día y es noche. Es una constante lucha de opuestos, sin la cual simplemente no habría dialéctica, no habría movimiento, dinamismo, no habría evolución, ni involución, que es parte del mismo juego. Si todo fuera paz, se hundiría en un estatismo degenerativo, tal como en una guerra sin paz se destruiría todo.
El fragmento 88 dice Heráclito: la misma cosa son lo vivo y lo muerto, lo despierto y lo dormido, lo joven y lo viejo, ya que cada uno de esos opuestos, al cambiar, es el otro, y a su vez, ese otro, al cambiar, es aquel. Y uno de sus fragmentos más famosos dice: los hombres ignoran que lo divergente está de acuerdo consigo mismo. Es una armonía de tensiones opuestas, como la del arco y la lira. Y dice también: el bien y el mal son uno. Esto nos es conocido, pero quisiera citar algo de una de las versiones de la Biblia etíope, Mensaje Verán, o Libro de la Verdad, escrita en Ge'ez, lengua semítica litúrgica de Etiopía, que proviene del monasterio de Lebre, Líbanos, que cuenta con 88 libros, muchos más que los del Tanaj judío, por supuesto, o que las Biblias católicas o cristianas que añaden el Nuevo Testamento. Esa Biblia etíope contiene unas enseñanzas que imparte Cristo en los 40 días entre su resurrección y su ascensión, que no existen en las demás. Y dice: dentro de cada ser humano hay guerra, está la luz y la oscuridad, está lo divino, lo animal, el amor y el odio, está el deseo de elevarse y el deseo de caer. Y añade después: el objetivo de la vida humana no es ser perfectos en el sentido de ser solo luz, sino ser completos, integrar todos los aspectos de nuestro ser. El camino a la totalidad no es la supresión de opuestos, sino una integración. Hasta aquí la cita. ¿Por qué traigo esto a cuenta? No se puede ignorar que este plano de existencia empírica se funda en una lucha constante de contrarios y también en una armonía de esos contrarios, esas tensiones opuestas, como dice Heráclito. Al hablar de un arco y de una lira, tal vez pudo referirse no solo a las respectivas encordaduras ajustadas a su tensión precisa en los dos instrumentos, sino al uso de estos, el arco en una guerra, la lira en la paz, se podría pensar si caemos en una lectura muy simplista. Pero ¿acaso sea mayor el simplismo de pensar que todo vaya a ser paz y que si nos empeñamos, llegará el momento en que todo sea paz en el mundo? Esta es sin duda una utopía sublime, pero es eso, una utopía. Me trae a la mente el lema hippie de los años 60 y 70 del siglo pasado, Peace and Love, que sonaba muy bien y se justificaba absolutamente en medio de la guerra de Vietnam. Pero una contraparte de las marchas de protesta en Estados Unidos y la quema de las cartillas militares por parte de valientes muchachos que iban a dar a la cárcel por eso, es el recuerdo de un concierto de rock en el legendario auditorio del Fillmore West de San Francisco, lleno a reventar, donde no había nadie que coreara a las bandas alrededor del escenario, porque todos los asistentes estaban tumbados en el suelo, en un completo pasón de marihuana y LSD. ¿Y de qué otra cosa sino de paz se podía hablar en ese estado? Es decir, que es necesario corroborar que un impulso o un deseo por la paz no broten de un espacio de debilidad, de incapacidad, de cobardía o de evasión,
Cuando hay que enfrentar algo, pretextar la paz no se justifica, ni siquiera por las razones más nobles, ni aun en las escrituras de la India, donde el concepto de ahimsa o no violencia es básico. Y quiero recordar aquí especialmente algunos fragmentos de la Bhagavad Gita que seguramente conocen. En este texto religioso y filosófico fundamental en el hinduismo, que forma parte de la épica del Mahabharata, cuya anécdota se centra en una guerra dinástica, cuando están ya los dos ejércitos frente a frente, esperando la señal de combate, Arjuna, que es jefe de uno de los ejércitos contendientes, que son dos ramas de primos, al ver que en las filas enemigas se encuentran sus tíos, primos y maestros, y en la suya propia, sus hermanos, su hijo y sus amigos, le dice a Krishna, que es también su primo y conductor de su carro de guerra, cito, no aceptaré matar aunque me maten, oh Madhusudana, que es Krishna, ni por el reino de los tres mundos, mucho menos por el reino de la tierra. Aun si estos cuyas mentes están dominadas por la codicia no ven mal en la destrucción de la familia, ni crimen en la traición de los amigos, ¿por qué nosotros no hemos de tener la sabiduría de apartarnos de este pecado? Oh, Janardana, Krishna, es otra vez. Nosotros que sí vemos el mal en la destrucción de la familia, en la ruina de una familia se destruyen sus antiguas leyes, y cuando las leyes perecen, la familia entera cede al desorden. ¡Ay, qué gran pecado hemos resuelto cometer a luchar por dar muerte a nuestra propia gente, por nuestra codicia de obtener los placeres de un reino! Mucho mejor sería para mí si los hijos de Dhritarashtra, con armas en la mano, me dieran muerte en la batalla mientras yo permaneciera, sin resistir y desarmado. Habiendo hablado así, Arjuna subió en el asiento de su carro, arrojando arco y flecha con el espíritu sobrecogido por el dolor. A los nobles argumentos de Arjuna, que son totalmente acordes con el sentido común y brotan de sólidos principios morales como la rectitud, la compasión y el amor, Krishna, que no solo es su primo, sino un avatara o encarnación del dios Vishnu, protector del universo, le responde reprochándole, en primer lugar, su poca hombría. Le recuerda, con otras palabras, que su deber como miembro de la casta de los guerreros, o kshatriya, es combatir, y que está muy equivocado si cree que va a luchar por un reino, pues el sentido de esa lucha es el dharma, el deber o la justicia, y no un reino. Y le dice también: te lamentas por quienes no deberías lamentarte, y aún así hablas de sabiduría. Los sabios no se lamentan ni por los muertos ni por los vivos. Nunca hubo un tiempo en que yo no existiera, o tú, o estos señores de hombres, ni habrá jamás un tiempo en que dejemos de ser. Tanto el que piensa que el ser mata, o el que piensa que puede ser matado, fallan en percibir la verdad. Este no mata ni lo pueden matar. Nunca ha nacido ni muere en ningún tiempo. No habiendo llegado a ser, no dejará de ser otra vez. Es no nacido, eterno, permanente y primordial. Él no muere cuando el cuerpo muere. Hasta ahí la cita. Krishna da aquí una respuesta metafísica a una argumentación moral.
En Occidente esto se consideraría técnicamente como un sofisma, puesto que está cambiando el nivel de la discusión, pero es lo que va a sentar una de las perspectivas básicas de la Gita. Y a lo largo de los 18 capítulos del texto, Krishna, que trató hasta lo último de evitar esa guerra en la acción precedente del Mahabharata, le seguirá dando a Arjuna argumentos y razones de todo tipo para convencerlo de que tiene que ir al combate, pues la injusticia reinante no debe prevalecer bajo ninguna circunstancia. Y le da también, y sobre todo, las armas interiores que le permitan enfrentar esa lucha que para Arjuna, en última instancia, será una lucha consigo mismo. Es decir, que no bastan todos los argumentos de Arjuna para justificar una paz si el precio es acomodarse a una situación injusta que está violando los principios básicos del Dharma. Esto me lleva a considerar el valor que se da aquí a la guerra misma cuando es necesaria. Y creo que esa apreciación debe acompañar cualquier intención de paz. Esta no puede surgir, como ya dije, de un espacio de debilidad, lo cual no es el caso de Arjuna, que es el mejor guerrero, ni tampoco entre nosotros de una postura ingenua que haga ignorar esa lucha constante de contrarios, que es lo que estructura nuestro mundo, y para no ir más lejos, a nosotros mismos, que enfrentamos un desafío constante en nuestra propia vida. El peligro de alinearse con uno de los términos de un par de opuestos, como en este caso la paz versus la guerra, o la no violencia contra la violencia, es que uno tiende a identificarse con el lado de la justicia, con los buenos, por decirlo así, como en los melodramas y en los viejos westerns contra los malos. Y es muy gratificante para la propia conciencia. El ego se ensancha y se llena de satisfacción consigo mismo. Uno está en lo correcto, los demás son los malos. Y esto es el principio de todo fanatismo, una ceguera que brota de la propia inseguridad, del miedo, de la negación al examen objetivo, al diálogo, a escuchar y entender las razones del otro, aunque no se esté de acuerdo con ellas. Krishna le da a Arjuna muchas herramientas o armas a fin de llegar al entendimiento que le permita asumir su deber de guerrero. Y estas herramientas tienen que ver con diversas formas de yoga. El de la acción correcta o karma yoga, por el que tiene que actuar dando lo mejor de sí, sin una expectativa ni interés personal por los frutos de esa acción. Y debe llevarla a cabo desde un espacio de entrega tan profundo que no se asuma como el hacedor de la acción, sino como un instrumento al servicio de un principio más elevado. Otro camino es el del conocimiento o jnana yoga, por el que ha de cultivar el discernimiento, viveka, y el desapego, vairagya, y aplicarlos en la acción. Luego viene el sendero que Krishna llama simplemente yoga, que se refiere a la meditación y toca algunos de los elementos que tomará en cuenta Patanjali en su Yoga Sutra, fundamentales porque abren un acceso hacia otros estados de conciencia más profundos y abarcantes, que son otra puerta a la sabiduría. Y al final, paradójicamente, Krishna habrá de insinuar
que el camino que él prefiere es el de la devoción o bhakti yoga. Sin embargo, aquí el karma yoga tiene una relevancia especial por la batalla en ciernes. Una de las preocupaciones de Arjuna es el mal karma que le va a generar la acción violenta en contra de sus parientes, y un malentendido que Krishna disipa aquí fue el de algunas escuelas ascéticas que pensaban que si se abstenían de toda acción, dejarían de generar karma, y los seguidores se iban a vivir debajo de un árbol o a una cueva para no hacer nada y no generar más karma. Pero Krishna dice, no es por abstenerse del trabajo que el hombre se libera de la acción, es decir, del karma, ni por la sola acción, perdón, ni por la sola renuncia que alcanza la perfección. Renunciar a los frutos de la acción no es, pues, abstenerse de la acción misma, lo cual es una acción en sí, sino que de lo que se trata es de no actuar con el interés o el temor por determinados resultados, éxito, fracaso, ganancia o pérdida, castigo o recompensa, etc. Es no actuar con apego, lo cual sí genera karma, sino actuar por la acción en sí, porque realizar esa acción es parte del propio dharma, del propio deber. Una acción libre de motivaciones egoístas, fluye integrada a una voluntad universal más vasta que los deseos personales regidos por el ego y sus pequeños intereses, y se integra al curso de la naturaleza. La acción ofrecida como sacrificio, y aquí se recupera en un plano más elevado el sentido de los antiguos sacrificios rituales, donde el hombre es un instrumento y no el sujeto de la acción, no ata, sino que pone la propia vida en el camino hacia la liberación. Bajo este ángulo, toda acción debe ofrecerse como un sacrificio a Dios. En el capítulo 4, Krishna dice otra cosa bastante compleja. Difícil de comprender es el sendero de los trabajos. Aquel que en la acción ve inacción y acción en la inacción es sabio entre los hombres. Es un yogi y ha culminado todo su trabajo. ¿Qué quiere decir con ver la inacción en la acción y viceversa, en vísperas de una batalla? Esta es una clave muy importante y puede implicar varias cosas. En principio se está refiriendo aquí a una acción realizada con total desapego y sin motivaciones egoístas, pero desde un punto de vista yógico, está tal vez diciendo que en el punto álgido de la batalla debe acceder a un lugar interno de total quietud, como en el Shantarasa, y que en el momento más sereno de reposo se debe habitar al mismo tiempo el incesante dinamismo interno de la propia conciencia, su potencialidad divina. Esto es una forma no solo de conciliar, sino de trascender los opuestos. Mientras vivimos con una percepción dualista, rebotamos de uno de los términos de la dualidad al otro sin poder salirnos de ello. Y no se trata de destruir ni eludir al opuesto, sino de entenderlo e integrarlo. No se trata siquiera solo de armonizar los opuestos, como propondría Heráclito, sino de trascenderlos por medio del discernimiento, el desapego
y de todas las otras herramientas que en este caso da Krishna. Él le responde a Arjuna con argumentos metafísicos, pero la prueba de que no se trata de un sofisma es que no lo manda a subirse en una nube o vivir en una cueva, sino a ir a la batalla. Esa batalla misma se convertirá en el instrumento de su liberación. En varias escrituras de la India, y esto queda implicado de manera especial en la Bhagavad Gita, se habla de que la lucha de opuestos opera y tiene sentido solo en este nivel de realidad fenoménica, y es lo que marca nuestra percepción y nuestra experiencia. Aquí es imprescindible, porque sin esa lucha de opuestos, como dije antes, no hay dialéctica, no hay movimiento. En el nivel trascendente, los opuestos han sido justamente trascendidos, pues es el espacio donde lo sensible y lo inteligible, la percepción y la experiencia han alcanzado la unidad. Desde ahí uno puede percibir que todo era maya, es decir, ilusorio, como puede decir el Vedanta, o que todo era un juego de la conciencia divina, como puede decir el shivaísmo, o cualquier otra cosa. Yo siento siento que en este nivel es donde se ubica la experiencia del Shantarasa, de la serenidad total. En principio puede verse no como un punto de partida, sino de llegada. Surge donde todo se ha disuelto porque ya cumplió su función, donde todo queda en silencio porque ya se dijo, ya se vivió, ya se experimentó, ya se ganó, ya se perdió, se ignoró y se supo, se gozó y se sufrió, y todo se reabsorbe finalmente en ese estado perfecto que es quizá el estado original. Es cuando los actores ya representaron su papel, ya vivieron su drama y se acaba la función y vuelven a ser ellos mismos. Ya se trascendieron todas las pasiones, todas las razas, que eran finalmente expresiones distintas de una misma energía y son lo que le da sabor a este caldo. El Shantarasa también se puede ver no como algo que está al final, sino subyacente a los demás estados y razas. Esto nos lo decía desde ayer, desde antier, Chico, y se ha repetido varias veces. Cualquier experiencia de los otros razas, no solo en las artes, sino en la vida misma, puede desembocar en ese estado de dicha y serenidad supremas. Y si subiese a los demás estados, resultaría entonces que está latente siempre. Y aunque se experimenta de manera definitiva, cuando la propia conciencia se ha establecido en el ser, hay muchas puertas posibles que conducen a ese estado, como los propios razas. Chico hablaba también de que el Shantarasa se asocia con la meta que buscan los yogis. Y hay una escritura antigua de la India que parecería estar precediendo en algunos aspectos esta posibilidad. Es el Vijnana Bhairava Tantra, que proviene de la escuela Kaula, del shivaísmo de Cachemira, y es anterior a Vinavagupta, pues se ha ubicado entre los siglos 8 y 9 antes de Cristo. El texto ofrece posibilidades sorprendentes. Toma también la forma de un diálogo, en este caso entre Bhairava
que es Shiva como el creador del universo y su consorte Bhairavi, que le pregunta que cuál es su verdadera esencia, la del propio Bhairava, y cómo puede alcanzarse. Y él demuestra 112 vías o formas de concentración dharmas que permiten entrar en ese estado de dicha interior, que en el texto se llama de diversas maneras, y se alcanza a través de muchas técnicas yógicas, algunas muy esotéricas y complejas, al igual que otras que parten de situaciones comunes o incluso de acciones cotidianas. Corto un poco y voy directo hacia algunas de estas técnicas que dicen: quien fija por completo su atención en los sonidos de los instrumentos musicales, por ejemplo el laúd, que se prolongan a través de una secuencia continua, al final de cada uno de ellos alcanza el esplendor del vacío supremo. Y esto creo que se ha podido o se podrá experimentar con los chelistas magníficos que han estado en el Congreso. Sigo con otras dardas. Basta evocar vívidamente el placer que una mujer desencadena con besos, caricias y juegos sexuales, para que incluso en su ausencia, oh soberana entre las diosas, sobrevenga una oleada de dicha. Del mismo modo, cuando nos invade una inmensa alegría al ver a un amigo después de mucho tiempo, si se contempla esta oleada de dicha, uno se disuelve en ella sin pensar en nada más. Cuando nos invade el placer de saborear exquisitos manjares y bebidas, debe contemplarse la condición de plenitud. Entonces sobreviene la dicha suprema. Si la mente logra acceder a esa condición intermedia, cuando el sueño aún no llega, pero la realidad exterior ya se diluyó, entonces la diosa suprema resplandece. Si se mantiene una tensión inalterada, incluso en medio del deseo, la ira, la avidez, la ofuscación, la arrogancia o la envidia, lo que al final prevalece es la verdadera naturaleza de estos estados. No fijes tu mente en el dolor, tampoco la vuelques al placer. Averigua, en cambio, oh Bhairavi, cuál es la realidad que yace en medio de ambos estados. La condición esencial del absoluto se revela al principio y al final de un estornudo, en el temor y en la tristeza ante un precipicio, al huir de un campo de batalla, en medio de una intensa curiosidad, al sentir hambre y al saciarlo. Hasta aquí estas dáranas de Vijnana Vera. Aquí podemos ver una gran diversidad de posibilidades para entrar en ese espacio interno de dicha. Es como si estas dáranas estuvieran diciéndonos que ese estado se encuentra en todas partes y solo tenemos que aprender a descubrirlo, pues estará ahí independientemente de cualquier situación exterior. Es como en la Bhagavad Gita, cuando Krishna
en su condición de ser supremo, no recomendando a Arjuna desde luego huir del campo de batalla, sino lo contrario, dice: por eso en todo momento recuérdame y lucha. Cuando tu mente y entendimiento estén fijos en mí, vendrás solo a mí, sin duda alguna. A lo que va esto es a mostrar la latencia de ese estado, su inminencia, si se está consciente de él. Y es como el Shanta Rasa que surge de cualquiera de los otros rasas. Es más claro entenderlo como un estado interior, no como una situación externa de paz, aunque sin duda esta debe existir mínimamente como una condición de posibilidad de nuestra existencia misma. Bien, todo esto es un aspecto interno del problema. Hasta aquí hemos ido hacia adentro, pero yendo hacia afuera, quisiera decir que cuando titulé esta conferencia como Una educación para la guerra, no lo hice con ninguna intención retórica. Guerras siempre las ha habido y siempre las habrá. La violencia toma muchas formas y a lo largo de la historia ha tenido un extenso catálogo de expresiones. Sin duda sería preferible la violencia directa que desafiaba a una lucha frontal o una guerra donde el combatiente podía morir viendo la cara de su contrincante, como en la guerra del Mahabharata, a la penetración insidiosa y cobarde, porque no muestra la cara, que nos rodea ahora y que está multiplicando sus recursos y su embestida de maneras incontrolables y que tal vez no podemos siquiera imaginar. Ver cualquier noticiero en México es repasar un interminable catálogo de horrores. Nuestro país vive desde hace mucho tiempo en una pesadilla cotidiana que solo se ha intensificado por la multiplicación de los grupos de narcos y delincuencia organizada con sus asesinatos, feminicidios, desapariciones, extorsiones, tráfico humano, tráfico de niños, que suman cientos de miles de víctimas. Esto se supone que el gobierno lo está combatiendo, ojalá, pero hay que enfrentar también otra guerra cuyos términos son engañosos, huidizos. Son enemigos invisibles porque, como decía, no dan la cara y golpean de manera alevosa. El problema es que ahí no se tiene claro quién es el verdadero enemigo, cómo piensa, qué quiere, qué defiende. Es muy difícil desenmascararlo, porque como cualquier delincuente vulgar, hace sus emboscadas en lo oscuro. Y no sabemos tampoco cuál es el verdadero campo de batalla, ni cuáles las armas idóneas para enfrentarlo, o si están siquiera a nuestro alcance. ¿A qué me refiero con esto? A la violencia constante que instilan los medios en la mente de la gente y principalmente en las mentes de los jóvenes. Una violencia desprovista de contexto, de signo, de propósito, y hay muchas mentes receptivas porque vivimos una desintegración de los valores. Desde luego que muy deliberadamente los medios, y esto lo hará mejor una inteligencia artificial orientada a esos propósitos, saben muy bien cómo manipular los resortes de esa agresividad, que es parte de un instinto de conservación, para sus propios fines.
Desde los años 70 u 80 vi venir algo que está ocurriendo ahora, casi sobre una base cotidiana. Esto es un ejemplo, nada más. Los tiroteos cada vez más frecuentes en escuelas y lugares públicos por parte de adolescentes o de idiotas desquiciados que a veces lo único que quieren es aparecer en un noticiero o vengarse de un maestro que los reprobó o responder a un desafío en las redes o cualquier otra estupidez. Eso brota, sí, de la accesibilidad de las armas, pero también de un hecho simple, ignorado y acallado. Me pregunto cuando un muchacho de 14 o 15 años va y dispara contra su grupo en la escuela o en cualquier otro lugar, ¿cuántos miles de crímenes no ha visto ya en su vida? En la televisión, en el cine, en su celular y sus juegos virtuales. ¿Cuánta familiaridad no tiene ya con un arma que se dispara para matar a alguien? ¿Cuántas veces esto no ha aparecido en lo que se ve en los medios como algo muy normal y como un signo de valentía, de superioridad, de ser muy cool o muy chido? Desde luego que esto afectará más a unos niños o jóvenes que a otros. Lo usual es que un adolescente desecha todo eso y lo vea solo como parte de una película o de una serie, pero evidentemente no es el caso de todos, pues hay mentes y estados emocionales muy vulnerables. Sin duda existen ya estudios documentados que hayan hecho una valoración de las huellas que deja en el subconsciente de un niño toda esa violencia tan repetida y que cada vez es más descarnada y más extrema. Y nadie le pone freno, ni siquiera le consideran como causa posible de la confusión y violencia entre los jóvenes. Desde luego que esto jamás lo dirán los medios. También me imagino que habrá estudios que hayan hecho una evaluación de las incalculables cantidades de dinero que ganan ciertas empresas y compañías, muchas de ellas de los propios medios, con el negocio de la violencia, que puede disfrazarse de la justicia que hacen cumplir superhéroes o antihéroes, lo mismo que de convicciones políticas, principios religiosos, sentido del honor, la causa justa que esté de moda, o lo que se le ocurra a cada quien. ¿Qué busca un adolescente que dispara en la escuela contra sus compañeros y maestros? ¿A quién sirve sin saberlo? ¿Qué bolsillos enriquece tener no solo una juventud, sino una sociedad manipulable, desprovista de todo criterio, de todo pensamiento crítico, indefensa ante lo que nutre su frágil mentalidad, que es al mismo tiempo lo que la destruye? Hay una completa oscuridad también en lo que respecta a los mecanismos psíquicos de esa manipulación, los resortes internos que mueven en mentes con pocas defensas, porque hay una estupidización colectiva que cada vez se extiende más. Basta observar en cualquier parte, en un restaurante, en una carta, en una calle o en cualquier sitio, el número de personas que no pueden despegarse del celular o de la tablet por la razón que sea. Malla sobre malla, una realidad cada vez más mediatizada e irreal, un aislamiento sensible y afectivo cada vez mayor, una mente y un intelecto porosos, inconsistentes, moldeables casi para cualquier propósito,
porque no tienen ya estructura. En Suecia y Dinamarca, que están entre los países con mayor desarrollo, se ha propugnado por volver en las escuelas primarias a una educación analógica al observar en los niños pequeños los desastres de salud física y mental que está causando la digitalización extrema. Un descenso dramático en las capacidades de retención y enfoque, de comprensión de lectura, de escritura manual. Los alumnos no podían siquiera cortar papel con tijeras. Y se sabe que el uso de aparatos digitales en los niños puede alterar el desarrollo del lóbulo frontal y habilidades emotivas, cognitivas y de socialización. Y observaron también en Suecia y Dinamarca en alumnos mayores una información inconsistente, una creatividad pobre y un nulo pensamiento crítico. Y en unos y otros, los pequeños y los grandes, una creciente incapacidad de concentración general. Puede pensarse que es la condición mental perfecta para tener robots, pero estos ya están sustituyendo el trabajo humano y a la larga son más costeables, pues no hay que pagarles seguros médicos ni jubilación. Hace quizá más de un año se dio un cálculo en las noticias de que, de no controlarse la inteligencia artificial, en poco tiempo va a representar un 40% de desempleo en el mundo. Y esto ya empezó. Creo que cualquier escenario futurista negativo que se nos pueda ocurrir se quedará corto frente a cosas que quizá ya están ocurriendo sin que tengamos la menor idea. La inteligencia artificial es muy mala noticia porque no sabemos de qué datos parte en cada caso, ni quién los suministra, ni con qué fines. Puede fácilmente convertirse en el típico monstruo de ciencia ficción que termina aniquilando a su inventor. ¿Qué sigue de todo esto? No tengo idea. Nuestros recursos son muy limitados frente a todas estas cosas, pero hay que enfrentarlas en la medida posible. Hablar de una estética para la paz obliga a pensar muy bien en la guerra que tiene que lucharse para lograrla. En una estrategia, no en tácticas fallidas, en armas que tienen que estar muy bien afiladas. ¿Cómo hacer para que uno o una adolescente que depende de un like o se guíe por influencers que no quiero calificar, vaya más allá del narcisismo digital, que es la actual pandemia? ¿Cómo hacer para que tenga en su propia cabeza contenidos más interesantes que aquellos que ve y le seducen? Algo que le haga tomar conciencia de la banalidad y la falsedad de aquello que quieren presentarle como lo más chido o lo más cool. Si se piensa en el arte como un arma, en términos de sensibilización, de educación o de ejercicio, tiene que concebirse un arte de altura que lleve a la producción o la apreciación o el estudio de algo que contrarreste con eficacia por su fuerza, su intensidad, su factura impecable, su sentido, su belleza, toda la basura con que los medios nos bombardean. Tiene que ser algo que no caiga en la monserga de la obviedad didáctica
o un mensaje edificante, ni que parta de nociones simplistas ni de lugares comunes. El arte con mensajes de la naturaleza que sean o tengan un propósito muy noble, el propósito más noble que sea, se convierte en un panfleto. El arte es libre e independiente. Puede hablar de lo que sea, pero desde sus propios términos, porque no está al servicio de ninguna causa. Si se habla de una estética como de una contraparte de todo el horror presente y potencial, no podemos salir con una batea de babas. Tendrá que ser un arte lleno de sentido. Y esto ya se ha extendido mucho. Quisiera terminar aquí recordando algo que dijo Jico en su participación pasada, y es que cualquier proyecto de paz exige una transformación profunda de la persona. Muchas gracias. Muchas gracias, Elsa. ¿Nos escuchas bien? Sí, les oigo. Gracias a ustedes Excelente, gracias. por la paciencia, porque fue muy largo. No, creo que había que escuchar esta secuencia, esta construcción, esta visión, esta experiencia, esta sabiduría, en pocas palabras. De lo que carecemos en muchos escenarios es sabiduría. Y todo el mundo habla, todo el mundo se vuelve especialista, pero la sabiduría sigue siendo sabiduría. Entonces, te agradecemos mucho, Elsa, que nos ilustres desde tu morada en Cuernavaca. Si nos permites, ¿te parece si abrimos, si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Si nos permites unos minutos más, estoy alerta de la posibilidad de la ausencia de luz allá en Cuernavaca, pero estoy listo también. Entonces, ¿te parece si tomamos unas cuantas preguntas? Tomamos un bloque, si quieres, de unas 2 o 3 preguntas y tú puedas contestarlas. Sí, encantada. Excelente, muchas gracias. Entonces tenemos acá alguien más para poder hacer un cúmulo de comentarios, preguntas, y poder dejarle después el micrófono a Elsa y que ella pueda darnos su apreciación. Y igual está alerta si en el chat alguien la ha puesto. Bueno, aquí tenemos una, vamos a iniciar con usted, por favor. Adelante. Sí, justamente creo que hoy en día nadie puede evitar pensar en lo que está pasando en todo el mundo, en todos lados. Bueno, ahorita estamos en el ojo del huracán, por lo que todos saben, pero sí nadie sabe hacia dónde va el mundo ahorita. Hay mucha incertidumbre. Y sí, no podía evitar pensar de tantos ensayos que estaba viendo y... Ajá. ¿Alguien aquí vio Shingeki no Kyojin? No, ¿verdad? Ajá. Tú sabes de qué estoy hablando. Okay. Deberían verlo, es el referente ahorita. Creo que es el mayor referente ahorita de Ataque a los Titanes. Anótenlo por ahí. Creo que tiene que ver todo con lo que están hablando. Así nomás como comentario. Excelente. Pero sí, a lo que está diciendo, creo que en este momento ya mucha gente se dio cuenta de que la paz, como la conocemos, la paz que nos permite caminar por la calle sin miedo, sin vivir sin estar atrincherados, bueno, que ahorita pasa en muchos lados del mundo, efectivamente es producto de luchas sin cuartel que se prolongan por mucho tiempo, de conflictos muy extensos y muy fuertes que obligan a las personas más capaces, más reflexivas, a buscar soluciones justamente a cualquier tipo de conflicto que pueda estallar y atajarlo antes de que estalle. Eso es justamente lo que es ser un diplomático. Muy bien.
muy a diferencia de lo que es ser un héroe de guerra, que es lo que es una figura que ha desaparecido en nuestra sociedad. Es un vacío de poder enorme, es el elefante en la sala que nadie está viendo. Y esa figura ha sido rellenada. Se trata de rellenar, pero realmente no lo llena. Con los deportistas. Los deportistas son los que llevan a los equipos, a sus equipos de lo que sea, de fútbol más que nada, pero de cualquier deporte, a la victoria. Y son los que les dan identidad a esos grupos que siguen en esas actividades. Okay. Muy bien. ¿Podríamos concretarla para Sí, son unas anotaciones que Muchas he gracias. estado haciendo por ahí, pero sí, estamos viendo que estamos llegando al culmen del siglo, como decía Gramsci. El viejo mundo está muriendo y el nuevo lucha por nacer. Y justamente estamos viviendo toda la turbulencia de ese proceso. Justo en este momento estamos llegando al cenit de ese proceso. Muy bien, muchas gracias. Bueno, habrá Elsa, no sé si nos alcanzaste a escuchar, porque como tenemos aquí una baja más bien una inestabilidad de internet, es posible que el audio no haya sido completamente claro. Escuché muy bien, pero no entendí cuál era la Sí. pregunta. Entonces, Creo que fue solo un comentario. sí, fue un comentario. Agradezco. Entonces, lo que podemos hacer es básicamente el comentario tiene que ver también con esta reflexión sobre la guerra, ¿no? O sea, la guerra que está hecha desde el ego, ¿no? En la primera, esa guerra que está hecha con el ego o desde el ego y que es precisamente a la que tú no te refieres o entendió el receptor acá, sino a algo más que trasciende, ¿no?, esa dualidad. Eso lo comento porque el miércoles que iniciamos tuvimos una mesa donde el ponente Gustavo Moreno mencionó una serie de explicaciones sobre la paz como algo, un estado, un mecanismo transformador también, y que no procede del ego, o sea, se aleja del ego, ¿no? O sea, es fundamentalmente definido como algo que trasciende el ego humano, ¿no? Entonces, eso, digamos, está en consonancia. Entonces, un poco entendimos, recuperamos la idea del comentario acá. Pero no sé si podemos darle uno más a Elsa y podemos permitir que ella, si quiere, agregarle un poco más. No, Perfecto. preferiría Adelante, pasar a acá. alguna pregunta. Sí, va una Elsa, mira, acá tenemos otra. Y te doy la palabra y ya tú puedes. Hola Elsa, primero agradecerte por tu conferencia, me pareció muy provocadora, me gustó mucho, y te agradecemos siempre mucho todo lo que nos aportas. Mi pregunta va acerca de algo que pensé escuchándote, fue si podemos conectar con este arte como pues también provocador, crítico, reflexivo, los mismos intereses de los jóvenes, ¿no? Porque a veces pareciera que tenemos como una división muy fuerte entre el arte bueno, porque es crítico y es reflexivo, y el arte que les interesa a los chavos, que es así como, decías, cool y chido, ¿no? Y si hay una forma de hacer como ese puente, ¿no? De algo que sea, que retome lo que a ellos les parece atractivo, pero los invite a la reflexión crítica, ¿no? También he pensado a partir de lo que decías, pues de un arte que sea más no sé cómo decirlo, pues libre, que no se limite por no sé, por la propaganda, por así decir. Como ese puente un poco complejo entre invitar a la reflexión, pero también retomar lo que a ellos les despierta inquietudes, ¿no? Muchas gracias. Sí, desde luego, yo creo que hay que hablarles en su idioma, por decirlo de algún modo, y ver dónde están, desde dónde proceden, cuáles son sus intereses. Esto no quiere decir acomodar todas las cosas a sus
intereses o niveles más ah, elementales, por decirlo así. Se trata de llevarlos a otro nivel, a otra parte, pero desde un lenguaje que comprendan. Y esto yo insistiría, no se tienen que hacer concesiones en cuanto a la calidad y al compromiso de un arte con su calidad misma. Tiene que hallarse el espacio justo. Gracias, Elsa. También a mí me encantaría mucho nada más reiterar y si quieres tú aportar algo más, en la última parte de tu ponencia, o sea, realmente has dado una ruta y algunos criterios, ¿no? Entonces, esto donde mencionaste, si se piensa en el arte como un arma en términos de sensibilización, de educación o de ejercicio, tiene que concebirse un arte de altura. Eso me parece que es importante porque da pie, da una guía, ¿no? Lo que necesita gran parte de las acciones concretas a veces requieren una guía. Eh, ¿Podrías, si es posible, ahondar un poco más o sea, en qué tipo de arte piensas o en qué forma de arte piensas? Pues pienso en el gran arte de todos los tiempos, punto. Excelente. Es eso. Bien, y eso es presente por el intenso bombardeo que dan los medios y la capacidad que tienen de inundar a las personas pues, con un pseudoarte quizá, ¿no? Con un pseudo contenido. Entonces, digamos que la tarea del que plantea el arte como una arma para, en esos términos, para una construcción de paz, tiene, claro, un gran contrincante, que es precisamente la capacidad de los medios, la economía, de poder producir enormes toneladas de contenido violento, contenido de este tipo. Entonces, entendemos que ese propósito noble, yo te preguntaría, o sea, ¿es posible entonces, de tu experiencia, es posible una construcción de paz a través del arte? Yo creo que sí podría ser, ojalá que lo sea, pero algo que sí es que a mí me crispa mucho el arte con mensajitos. Eso yo como adolescente lo mandaba el demonio en el instante en que lo veía, ¿no? Entonces, también debe uno tener en cuenta que los chavos no son tontos. A veces sí, para muchas cosas, pero no les vamos a querer dar algo que trate de convencerlos de no sé qué, esto, de una manera, no sabría cómo decirlo. Lo que yo pienso es que esto no me toca ni saberlo. Esto más bien va a ser la tarea de ustedes, Jico. Exactamente. No tengo mucha idea, porque es algo que nunca ni me lo he propuesto, ni lo he hecho para nada, ¿no? No lo he explorado. Entonces, pues, ¿qué te puedo decir? Lo que, lo que se Sí, me ocurre o lo que me pasaba claro. siendo joven, que cosas chafas, pues no, de ningún tipo. Mm, Y que eso puede ser muy latoso en el momento en que se persiga el mensajito que hay detrás, da traste con todo. claro. O sea, ¿qué te diré? Eso que quiere transmitirse, tiene que estar implícito en el arte mismo, no colgarle
el letrerito del mensaje, ¿no? Claro, claro. Gracias, Elsa. Nos extendimos considerablemente. Esperemos que no hayamos alterado la agenda que tenías con la espera. No, pues la de ustedes, más bien. Te agradecemos mucho, Elsa. Acá hemos tenido constructores, gente activista, académicos, estudiantes, artistas, gente que está involucrada en diversos procesos educativos pues, para reaccionar, para hacer esta lucha por porque pues, no podemos ser indiferentes, ¿no? Como de alguna manera está en tu charla, pero también es importante trascender más allá del mero, como tú dijiste, dualidad de paz y guerra, ¿no? O sea, es muy importante también paz y violencia, estas dualidades que también con las que dijiste, a veces uno puede enclaustrarse, ¿no? Anclarse, ¿no? Pero bueno, te agradecemos mucho, Elsa. Pues yo creo que le regalamos un aplauso a Elsa Gross para que va el agradecimiento de toda la gente. Y Elsa, nos vemos pronto. Muchas gracias por tu tiempo. Tenemos mucho que digerir, entonces te agradecemos y un abrazo desde Morelia para Cuernavaca. Gracias a todos ustedes y a ti en especial, Kiko. Gracias, Elsa.